Para Seguros Bantrav, nuestras prioridades son claras. Cuidarte a ti y a los tuyos. Cuidar esos bienes importantes en tu vida y que hacen tu vida mejor. Es prioridad. El lugar donde todo esto vive es prioridad. Por eso te ofrecemos seguros de vida, automóvil, vivienda y otros. Llámanos al 2415-1515. Seguros Bantrav. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre, 25 de noviembre del año 2016. Gracias Javier por estar aquí. Saludarle, Karina, buenos días. Gracias licenciado Richard Shaw. ¿Cómo está, señora? Muy bien. ¿Listos para un programa más de coyuntura nacional? Estamos presentes en la lucha acá para contribuir. ¿Seguís en la lucha? Siempre estaremos. ¿No ha cambiado el discurso? Para nada, seguimos en la misma ruta de trabajo, defendiendo los intereses del Estado. Perfecto. Richard, sigue el tema. Justo en estos momentos en Casa Ariana hay un como forito en donde está el licenciado Fuentes de Estarac, está Javier Monterroso, también abogado, está el señor Balcells y hay alguien más que se me escapa. Gabriel Orellana. El licenciado Gabriel Orellana, pues excelente, también constitucionalista, tratando el tema de las reformas a la Constitución, que desde esta tribuna se ha dicho, pues hay que hacer cambios, pero en leyes ordinarias, en la Constitución hay que amarla, respetarla y completarla. Tú como constituyente lo sabes, sí. El artículo 130, hoy una noticia de prensa libre chiquititito, dicen, esa la van a dejar engavetada. No, esa vamos a hacer que finalmente se redacte y que nunca se quede engavetada. ¿Ah? Hay cosas en el país que sí vale bien la pena entrarle al tema, a la yugular, al tema de las verdaderas reformas que debe sufrir este país para que el bienestar de 19 millones de guatemaltecos cambie, pero no es con maquillajes, queriéndonos hacer creer mediáticamente en un maquinario que nos lleva como borregos, hacernos creer que con cambiar 5 cosas que son relevantes, o tal vez no, o 5 cosas que se van a mal cambiar, con eso el día de mañana, después de marcar el sí, todo mundo y todo va a ser felicidad, todo mundo va a tener trabajo, todo mundo va a tener salud, todo mundo va a tener seguridad alimentaria, nadie va a ser analfabeto y el índice de escolaridad ya no va a ser en una mujer indígena 3.5. Hay que ser un poquito más inteligentes que eso. Y estoy, solo para comenzar, y ahorita les cedo el uso de la palabra, muy molesta, porque el Procurador de los Derechos Humanos el día de ayer se expresó muy mal, violentando precisamente el derecho a la libertad de expresión. Yo invito a De León Duque a este programa. Ahora ya ni siquiera los WhatsApp ni las llamadas por teléfono me contestan. Lástima por De León Duque. Pareciese que la ola lo está llevando del tsunami. Fíjense que el señor dijo, ahora sí ya sabemos y estamos viendo quiénes se oponen a la CICIG, quienes hablan mal del comisionado y quienes no quieren las reformas. Hay que tener un poquito más de 5 centavos de frente. De León Duque, Jorge, como para hacer ese tipo de aseveración pública. Es penoso y lamentable y es condenable el tratar de coartar la libertad de expresión para medios críticos como Vea Canal, que no es la primera vez que somos críticos, tenemos 12 años de ser críticos, tenemos 12 años de estar diciendo que las presentaciones de PowerPoint de Dalanese, Castresana y ahora de Iván Velázquez han rendido poco o nulos frutos, porque la verdadera cooptación del Estado les tiembla el pulso para agarrarla. Y ahí va un nombre y apellido de 3 individuos que son los que pagan lobistas en Estados Unidos y son los que realmente
ojo, señor Iván Velázquez, pueden tener cooptada inclusive la institución que usted dirige, la CICIG, el MP, y ojalá no esa gran oficina de la potencia que yo amo en la zona 10. Es muy difícil lo que yo estoy diciendo, pero es que me pone muy parapencazos que el señor que defiende los derechos humanos en Guatemala diga, ahora sí ya sabemos quiénes están hablando. Bueno, ¿y a usted qué? O como borregos todos tenemos que decir sí, sí. Cambien lo que quieran en la Constitución. Sí, 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 amén, amén, amén. No, señor. La gente tiene derecho a pensar diferente, derecho a cuestionar. Se trata de una nación bendita que nos ha visto crecer. Una nación que yo bendigo todos los días de mi vida y que yo le pido al Creador misericordia para todos los que habitamos aquí. Así que ojo y cuidado de León Duque, porque quiere reelegirse, porque le han prometido ser el nuevo vicepresidente cuando les cuaje el votar a Yafet Cabrera. Entonces, cuidado de León Duque, que le pueden dar a comer un dulce envenenado y el regresón va a ser imposible. Con esto yo comienzo. Y le voy a ceder de primero el uso de la palabra a Richard y después a ti. Gracias, Karina. Realmente es preocupante lo que estamos viendo en este momento por dos cosas. El que piensa diferente es un hijo de la gran P, imagínate. Es que veamos una cuestión. El tema de no estar de acuerdo con las reformas constitucionales no puede constituir un delito, ni puede constituir un elemento de temor. O sea, el procurador de los derechos humanos no puede parar, debe tener mucho cuidado en sus declaraciones, pues él es una voz de los que son garantes de la libertad. Y cuando él nos dice que ya sabemos quiénes están en contra de la CICIG, quiénes están en contra de los supuestamente cambios en la justicia, lo que está generando es una amenaza velada, es una coacción mediática. Frontal. Y es una coacción frontal. ¿Por qué? Porque existe un temor a ser judicializado, con o sin razón, ¿verdad? Recuérdense que ya llegaron a la casa de Pavel Centeno y no era él, y cómo terminó el asunto, ¿verdad? O sea, hay gente... Y nada pasó. Y que hay gente que hemos tenido... Y ese delito de muerte extrajudicial, nada pasó y todo el mundo se hace show. Ahora, o sea, aquí tuvimos nosotros en un foro hace menos de 20 días a unos señores, unas personas mayores, donde ellos decían, a mi hijo lo capturaron, se lo llevaron y todavía no tienen orden de captura. O sea, sí, lo que estamos viendo, estamos generando un temor. Fue hace 2 meses, sí. Estamos generando un temor. En Beacanal, que se entienda, estamos a favor de la justicia, a favor de desarrollar cambios en el país, pero no vamos a permitir que las cosas se hagan de una manera improvisada, respondiendo a intereses específicos y obviando, como dijo Karina hace un momento, los cambios que son torales en la Constitución y más que todo los cambios que deben de ser efectuados a través del desarrollo de la misma Constitución. Así que sobre el tema de León Duque, pues Jorge, pilas, hay que tener más cuidado con la lengua. Que no le gane la emoción. Esto no sonó a otra cosa más que amenaza hacia aquellos que no piensan como uno. Y yo sé, es incómodo. Todos tenemos diferentes puntos de vista, pero aquí tenemos que... Eso se llama democracia. Sí, democracia es esto, hay que respetar esto. Bueno, y sobre el tema del foro que me está diciendo, pues está muy bien que se esté discutiendo esto con personas que no son afines, porque es que veamos una situación. Ahí hay 2 afines y 2 en contra. 2 afines Javier y Balcells a favor, adivinando porque no tengo noticias. Y Gabriel Orellana y Fuentes de Estarac. Porque Gabriel... Como constitucionalista. Gabriel Orellana es un académico, los otros son... tipazos. Abogados politizados. No quiere decir que Balcells no, también es un tipo con mucha conciencia social. Y Javier Monterroso también. Pues Javier regular, con todo y que es mi cuate, pero le ha estado temblando el pulso últimamente, ¿verdad? Bueno, pero la cosa es lo siguiente, imagínense usted, imagínense amigo televidente, que nosotros queremos discutir con el pueblo un tema, pero yo solo llamo a mis amigos, entonces obviamente mis amigos van a estar a favor mío. La idea era socializar esto, porque ¿cómo les parece a ustedes
que los señores de la CICIG, los señores hacen reuniones con un montón de gente que no tiene ideas, según ellos, para socializar los cambios, pero a la asociación de constituyentes, a la oposición, a esos no los llaman. Así es muy fácil llegar a consensos, y así me recorro todo el país hablándole a mis primos y a ¿Alguna vez mis te hermanos. invitaron porque no. tú sos constituyente? No, a nosotros no nos invitaron. Y si invitan a alguno que otro constituyente que saben que tiene afinidad con el gobierno. Entonces, los cambios, lo hemos dicho aquí, hay que hacerlos, pero tenemos que tener cuidado porque eso sí queda escrito en piedra. Y ahí podríamos nosotros hacer. Por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué no aprovechamos para revisar el tema de la cuestión bancaria? ¿Ah? ¿Por qué no le entran a ese cambio? Porque a ese cambio no le entramos. El error tremendo que hizo Ramiro León Carpio, a eso no le entramos, calladitos. ¿Por qué? Le quitaron toda la potestad a la banca central, al Banco de Guatemala, para el que único mis país, amores pues, estén felices. Entonces eso no se hartándose puede. de los Entonces, bonos. a eso voy yo. Hablamos de cambios, pero solo los cambios cosméticos. Es como que usted le corte las uñas a una persona, pero no le entre al cáncer que tiene en el corazón. Así que esa es mi posición. Yo apoyo las mejoras en la Constitución, pero no cosméticas, sino que de fondo y de beneficio popular. Y también, ojo, yo no estoy de acuerdo con la inclusión de cambios en la Constitución que promuevan la división de mi país. Yo quiero guatemaltecos, no que yo soy chinca, que yo soy garífuna, que yo soy maya, no. Aquí somos guatemaltecos, que unos son más blanquitos que otros, de malas, pero todos somos guatemaltecos. Y vuelvo a poner el ejemplo de México, ahí están los norteños, los chilangos, los del sur, los de Chiapas, regios. los regios, lo que sea, pero todos son sobre todo mexicanos. Si no impulsamos la guatemalidad... Aman México y lo hacen salir a flote a puro pero peaje. no están peleándose que es que yo soy del sur, no. Primero México y después cualquier otra cosa. Entonces acá lo que quieren es dividirnos. Y recuerden, amigos televidentes, La el cámara tema y es esto. la toma de Ya, pues, Richard. el tema es esto aquí. Divide y vencerás. Un pueblo dividido es un pueblo dominado. Entonces ahí nos quieren llevar, tenernos divididos, tenernos peleados, que los chingas contra los garífunas, que si un ladino fue juzgado por allá por la jurisdicción de Sololá. Y otra cosa, la ley, podemos entrar a hablar mucho sobre la reforma de la Constitución, aquí ya se ha entrado, pero yo creo que aquí hay temas importantes de la coyuntura que están afectando tanto la economía como sus bolsillos. Así que vamos a entrar con más temitas acá. Muy bien. Y ahora sí, Javier, vamos a ver. Yo muy dolida, sé decirte, Richard, que ¿cuántos años llevas aquí en Vea Canal? Ya llevo unos 6 años. Ok. Te topas muchas veces en el mes a Javier aquí en el canal. Sí, Porque ya me está quitando el chance este. Yo creo que, Javier, habremos hecho tal vez unas 65 entrevistas desde que comenzamos a denunciar y que tuve la grata presencia de ustedes acá, de los sindicalistas. Tenemos desde esa Semana Santa del primer año de gobierno de Otto Pérez Molina, ¿tú te recordás? Sí, Que claro. nos anunciaron en Casa Presidencial TCQ. Desde entonces yo no he visto cambios de vida en Javier. Yo no he visto que ahora resulta con un reloj Cartier que antes no tenía, o que ahora resulta con un nuevo par de zapatos que no tenías. Te he visto esos zapatos, sin ofenderte, Javier. Claro. Llevas años con el mismo par de zapatos, ¿verdad? Uy, hay que hacer colecta. Los muchachos llevan, y los muchachos que te acompañan, que son excelentes compañeros sindicalistas, llevan de toda la vida de venir. No he visto que ahora tengas otro carro, otro chofer, que ahora me digas, mire, Karina, le invito a comer. Cero. Has seguido siendo la misma persona, y por eso es que a mí me duele que José Rubén Zamora no esté filtrando los peladeros. Creo que hay unos acertados y otros burdos, y yo creo que desde el extranjero es difícil controlar las plumas. Pero yo lo insto a que conozca a Javier Reyes, que le haga una entrevista, que vaya a visitar a los sindicalistas en el puerto, porque aparte de todo, en estas luchas que buenos sindicalistas han iniciado en el país o tienen años iniciándolas, se han visto criminalizados. Y así comienza la criminalización muchas veces en Guatemala, con un peladerazo sin fundamento, pagado o no pagado. El propio José Rubén o la gente, o tal vez Chofo Móvil, que es la persona, el director general del periódico,
Han dicho en el peladero que hay gente que se hace pasar como que ellos manejan el peladero y que reciben coimas. Ellos mismos lo han denunciado más de 4 personas. Entonces, a mí sí me tiene dolido, el hecho que a ti te hayan el fin de semana tratado de iniciar una campaña de criminalización. Yo necesito saber una explicación de Javier y necesito que ya que nos monitorean tantísimo, los invitamos a todas las fuentes que investigan o administran justicia que vayan a ver la sede del sindicato que en donde está integrado Javier, que vayan a ver el modo de vida, que vayan a examinar y investigar cómo viven y que vayan a ver documentos de las verdaderas luchas de ustedes y lo que queda en punto de acta. Así que bienvenido, Javier. Sí, muchas gracias, Karina. Pues realmente lamentamos pues de que este medio de comunicación, en el caso del periódico, pues haya emitido una opinión de tal magnitud. Es importante que este honorable periódico sepa de que nosotros, en mi caso particular, hemos sido investigados por la CICIG y por el Ministerio Público. Obran en el proceso las investigaciones, de hecho presentamos algunas declaraciones en los 2 entes que se mencionan y nos extraña mucho pues de que venga a estas alturas del camino sacando o publicando una acción de tal naturaleza. Por supuesto, pues nosotros tenemos que respetar y lo hemos hecho siempre respetando la libre expresión del pensamiento, pero de igual manera como uno respeta lo que ellos pronuncian en sus medios de comunicación, espero respeten también que el objetivo que hemos perseguido nosotros es velar por los intereses del Estado de Guatemala. De igual manera creo que valdría mucho la pena de que, para empezar, creo que este señor ni me conoce, yo tampoco lo conozco a él, no tengo el gusto de conocerlo, pero me gustaría que hiciéramos un pequeño análisis de la situación real y que pueda publicar lo que correctamente es. De todos modos, con este tipo de acciones no va a detener los procesos que hemos emprendido desde hace algunos años. No es una cosa que sea sencilla y obviamente uno está expuesto a todo tipo de señalamientos tal como lo hacen en este caso. Pero no nos preocupa, sabemos muy claro qué es lo que hemos estado trabajando, cómo nos desenvolvemos en nuestro medio de trabajo. La única organización de las 4 que están en el Puerto Quetzal es de los trabajadores y dirigentes de esta organización que no estamos a tiempo completo, eso no lo publica él, pero de igual manera no es para una discusión, sino más para que invitarle a que hagamos un proceso de investigación juntos y que velemos por los intereses del Estado y que venga y haga el análisis y el apoyo real para el Estado de Guatemala en poniéndose a publicar lo que realmente le afecta a los intereses del Estado. Un caso particular es el caso TCQ, que es lo que hemos venido señalando. Creemos nosotros que en virtud de esa lucha, es casualmente por lo que ahora empiezan con este tipo de acciones, pero igual como se ha dicho, respetamos el criterio de él, no lo compartimos y seguimos nosotros presentes en la lucha en contra de TCQ. Señores, no a TCQ. Muy bien. Richard, penoso, ¿verdad? Porque se trata de otro periodista que ha hecho grandes denuncias de corrupción. José Rubén o sus columnistas o sus investigadores, grandes denuncias de corrupción, sin tocar el problema fundamental, que es el problema estructural del país. A pocos periodistas no nos tiembla el pulso para denunciar los vejámenes que ocasionan en esta sociedad la oligarquía recalcitrante. Te quiero decir que hay oligarcas de cepa y arrimados a oligarcas, ¿verdad vos? Que las fortunas tienen 50 años y que un abuelo de ellos estuvo preso en Toto por contrabandista. Imagínate esa cosa, ¿verdad? Pero esos son los orígenes de algunos oligarcas que se hacen llamar los cabales en este país y que tienen cooptado realmente el Estado. Fíjate que Iván Velázquez dijo ayer que ahora en el 2017 sí vamos a ver que no le tiembla el pulso a entrarle. Le irá a temblar el pulso para entrarle a los socios de TCQ. Por ejemplo,
Es que mira, agarrar gatos es de a huevo. Puta, perdón. Uy, disculpísimas. Se me olvidó que estaba en la tele. Disculpas. Puchis. Pero entrarle a la crema y la nata, que los invita a comer caviar, a buenos vinos, donde Castresana y Dalanese iban y se quedaban anonadados porque en su vida, bendita vida, habían visto tanto andaluz a manera privada, con aquellas grandes vinotecas, con aquellos buenos quesos, con un tipo que te atendía y te enseñaba el menú y te decía que qué quería comer en una casa particular. Es que así se compran las mentes, inclusive de comisionados. Y precisamente Dalanés y Castresana no se han ido de aquí por ser los mejores y los más eruditos, sino porque han sido cooptados. Y este canal lo ha dicho 1000 veces, que no creíamos en las presentaciones de PowerPoint. ¿Quién comenzó con las presentaciones? ¿Vos? Castresana, ¿no te recuerdas? Eran en hoteles. Después como jodíamos tanto que hoteles, que antes ahora son en el MP. No, el día que salga Iván Velázquez y diga, señoras y señores terrícolas de esta bella república, aquí va la presentación en PowerPoint de cómo está cooptado el Ministerio Público. Aquí va la presentación de cómo han cooptado algunos de los señores que trabajan en la CICIG, que son nuestros colaboradores. No es posible que nosotros como prensa nos enteremos y él no sepa. Es que eso sería lo más jodido, Richard, perdona. Tú sos un profesional y todos lo sabemos. Donde trabaja el esposo de la señora que manda más, otro señor que el apellido comienza con A, que dinero va y dinero viene, información va y viene y en el aire se detiene. Por favor, si ese es el tipo de justicia que nos están queriendo imponer, esto está jodido, Richard. Porque entonces es lo que dice Inside Crime. Tú ya tenés acceso a Inside Crime, sí, claro. Porque te lo autorizaron. Sí, señor. ¿Qué dice Inside Crime? En aquel su análisis control, ¿qué es la CICIG? Dijo Inside Crime. Porque si van a usar a Inside Crime para cuando les conviene y otras veces cuando no le conviene, no se usa lo que ahí escriben. Pero ¿quién patrocina Inside Crime? Soros entre ellos. ¿Sí o no? Ahí tiene muchos patrocinadores. George Soros, entre otros, George Soros. O sea, ¿van a respetar a George Soros para que dé dinero a algún medio de comunicación escrito en este país y para otras cosas no? Ahí dice que es un articulador de un brazo de la oligarquía de este país que viene a pelear en contra de otro brazo. No lo digo yo, lo dice Inside Crime. Entonces, ese tipo de justicia no queremos. Queremos que barran completo y que le hagamos un tune-up en el cerebro y en los genes a la oligarquía recalcitrante de este país, que es quien está cooptando al Estado de Guatemala desde el momento de su colonización. Lo dijo el informe del PNUD. En la mañana y en la tarde estaba Fundesa queriendo hacer menospreciado el informe del PNUD. ¿Qué es el PNUD, Richard? Programa de las Naciones Unidas. Haceme el favor, fue Naciones Unidas quien abrió su boca. Y entonces, ¿en qué estamos, va, Richard? ¿Cómo lo analizarías tú? Pues aquí hay varias cosas que usted me dice que lo ponen a uno a pensar como guatemalteco, ¿no? Y es que vemos acá que la situación del país amerita acciones concretas. Primero vamos a ir con el caso de Javier. Fíjese que yo con Javier he tenido mis encontronazos. Nos conocimos cuando estaba el señor Cusick, ¿verdad? Sí, así era es. encargado. Y yo me acuerdo haber cuestionado aquí al sindicalista Javier, ¿verdad? Y poco a poco lo he ido conociendo, yo lo fui apreciando, hasta el punto que una vez en el barrio, creo que el Manglar, me parece, el Manglar, ahí es donde tiene su casa, ¿no? Digo, mira, aquí está mi casa, una casita sencilla, no como los otros personajes cuestionados del área de la costa, desde
la cosa de Juan Gaviota, hasta por las casas del mismo puerto de San José y Iztapa, que se da uno cuenta que el estilo de vida ahí no cambió corresponde. repentinamente. Pero no, yo me lo encontré aquí al hombre ahí en el puerto, siempre con sus chancleticas, ahí en la cosa familiar, uno se da cuenta. Entonces, yo diría que en este tema a los colegas los invitaría a que le echen una visitadita, a que investiguen un poquito más, porque también es a través de la criminalización de este personaje se está bajando de tono, ¿verdad?, los reclamos de un tema que es mucho más importante, porque aquí, la verdad, con todo respeto, Javier, usted es una persona importante para su familia, para el sindicato, para Vea Canal y todo, pero más importante que usted es la lucha que representa en contra del abuso que está tratando de llevarse para eliminar prácticamente al Puerto Quetzal. Porque es que yo entiendo que uno quiera eliminar algo que no funciona. Yo no digo que Puerto Quetzal sea lo mejor del mundo, pero sí es una empresa del Estado que produce ganancias, que se mantiene, y a pesar de todos sus defectos que puede tener organizativos, de pacto colectivo, se mantiene y da ganancias, ¿va usted? Pero queremos eliminar eso para trasladarlo a un concepto puramente privatizado, donde solamente van a ganar los de la foto. En ese es el caso suyo. Ahora, sobre lo que usted me dice, lo que usted está hablando acerca del tema del abuso, ¿verdad?, que tienen algunas medios. Mira lo que tiene, mira la página de Inside Crime, vaya. ¿Quiénes están ahí? Imagínate unos personajes, ¿verdad? Pero lo interesante es lo de abajo. Lo interesante es el recuadro que está bajo control. Yo no sé si ya lo quitaron ellos o si todavía lo tienen ahí en la página. Sigamos abajo. Recordate que ahí hay un cuadrito que investigan Guatemala, Nicaragua y no sé qué otros países. Ahí tenemos lo que es el organigrama, que son tres bolitas rojas y 2 grises para arriba. La van a encontrar. Ese está muy bonito, para que lo vean acá. Dice las élites tradicionales, ¿verdad? Dice las élites tradicionales, las élites emergentes y élites tradicionales en transición. Este informe lo pueden ver ustedes en www.insidecrime.org, y es muy bonito para que usted pueda, como televidente, entender toda esta terminología que estamos hablando acá, ¿verdad? Y es que parte de esos cooptadores oligarcas que todavía están vigentes, los que están zampados en TCQ. A eso es a donde vamos, que están ahí. Entonces, hablamos que un negocio está podrido de raíz, pero los que sembraron esa semilla del mal, los artífices de esa siembra del mal, están libres. Están libres y actuando. Les fascina España. Les fascina España, por alguna razón. Entonces, hay que entregar. Y aquí es donde tenemos que reflexionar todos, amigos guatemaltecos. Yo no sé qué parte del cerebro de las personas que tienen muchísimo dinero no les funciona para entender que la pobreza no es un buen negocio. Porque si un pueblo está oprimido, si un pueblo no tiene recursos, si un pueblo tiene hambre, un pueblo se va a rebelar, un pueblo no va a poder comprar y se cae toda la economía. Hay que entender que se puede ganar, pero no de una manera exagerada, sacrificando los recursos naturales y el futuro no solo del país, sino que del planeta. Ya llegamos al punto donde se logra todo. Vamos a ver qué dice aquí acerca de la aparición de las CIACs. Ahí seguimos hablando, pero hay un cuadrito control donde dice que es y que investigan Honduras, Nicaragua. Esa es una información que de primero la vimos en el periódico y que salió este año en el periódico pero ahí dan informaciones y en esa oportunidad estaban investigando Honduras, Guatemala, Nicaragua, pero sigamos adelante, cuando lo tengas entonces lo presentas en pantalla. Bueno, pues todo para terminar esto, le estaba hablando acerca de que la pobreza no es un buen negocio. Fíjese que yo me pregunto, ¿qué van a hacer estas personas cuando el país llegue a un nivel no de revolución, sino que de miseria total? Ya nadie va a vender, nadie va a comprar nada. Las empresas, fíjese que mi esposa me comenta ayer, ella estaba haciendo la cola en Ban Rural de la 19 calle, donde llegan todos los comerciantes de la 19, y entonces escuchaba las conversaciones y uno le decía el otro, mira vos,
es que cada año vendemos menos para Navidad. Sí se vende más que sí, que todos los demás meses, pero cada vez se vende menos. Y es que ese impacto está haciendo. Estamos generando un país que va a llegar a una crisis que no le conviene a nadie. Entonces, y si a eso le sumamos, ¿verdad?, la crisis de medio ambiente que se está produciendo por el desvío de ríos, por la perforación de pozos a gran profundidad para poder surtir el agua de las bananeras, de las palmeras y de los de caña, vamos a generar un caos y eso no es bueno para nadie. Creo que tenemos que reorientar, ¿verdad?, la política nacional. Creo que debemos de implementar el plan de gobierno que se dejó escrito en la Constitución para que se evite, como dice el artículo 130, los monopolios del país. Porque lo que estamos generando ahorita es una sociedad y una economía promonopolista que quiere abarcarlo todo, pero ni siquiera fuera para beneficiar al pueblo, sino que es para explotarlo. Y hay casos específicos que tenemos aquí que discutir. Javier. Sí, casualmente nosotros es lo que nos motiva a seguir en la lucha defendiendo los intereses del Estado, porque lo que hemos evaluado en función del caso TCQ o en términos generales Puerto Quetzal, que es una puerta de entrada y salida de todas las importaciones y exportaciones, y el resultado que vemos es de que se está haciendo entender a la población impuestos. En el caso de impuestos sobre la renta, que posiblemente pueda pagar TCQ a futuro, van a ser mayores que lo que hoy por hoy Portuaria Quetzal le genera como utilidades. Nosotros hemos visto una evaluación desde el punto de vista del informe del mismo ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas dice que calculan que son 82 millones de dólares que recibirá el Estado de Guatemala en concepto de impuestos sobre la renta, pero eso en función de que opere TCQ, pero durante los 25 años, así que el resultado de dividir esos 82 millones de dólares durante los 25 años resultan ser 3.200 millones de dólares anuales. Ya en quetzales resultan ser 26 millones de quetzales. ¿Cómo puede ser posible de que se quiera hacer entender de que ese impuesto sobre la renta de 26 millones de quetzales van a ser superiores a los 216 millones de quetzales que genera la portuaria en utilidades? Pues por supuesto, claro está, de que hay muchas deficiencias que se deben de venir resolviendo, pero no es una tarea que le corresponde directamente al trabajador, sino que es basado a las directrices y a los planes maestros y operativos y estratégicos que definan las administraciones. ¿Y quiénes son los que administran? Los que son designados por los gobiernos de turno y que a su vez pertenecen a organización política. Entonces, es increíble de verdad cómo pretenden defender negocios como estos y otros casos en particular en Guatemala, que lejos de venir a beneficiar, de verdad van a crear más pobreza y más miseria, porque hay que entender que esa riqueza que se genere en el lado de TCQ no va a ser invertida en lo absoluto aquí en Guatemala, se la van a llevar al extranjero para hacer otro tipo de negocios, y eso es lo que el pueblo tiene que entender, los políticos lo tienen que entender, porque nosotros el pueblo, que no somos letrados como ellos, sí lo entendemos, porque vivimos y estamos sufriendo las padencias, igual que todos los demás del pueblo de Guatemala. Entonces, esos análisis resultan ser interesantes y ver realmente el por qué entonces a la oposición, en este caso TCQ, y los compañeros de las mineras, los compañeros de la tierra, en fin, miren, es una serie de problemas que nuestro país necesita resolver. Y obviamente hay que también darnos cuenta que hay dos palabras, eficiencia y eficacia. Las reformas a la legislación son importantes, pero igual lo han dicho ustedes, no debe solo maquillaje. El tema aquí es, cuando hablamos de eficiencia y eficacia, es que si
ya entendimos que hay que hacer cambios sustanciales, ¿por qué no entender que lo podemos hacer de una sola vez y bien? Ese es el punto. Entonces, ojalá lo entiendan nuestros representantes políticos, los señores que articulan en el campo político y nuestros gobernantes también. Entonces, puntos claves para poder entender la situación del país. Muy bien, tenemos que terminar este primer segmento. Tenemos en el segundo segmento bombas que mostrarle una investigación que estamos realizando, Richard, a la población, en donde sigue la corrupción por parte del Ministerio de Economía. Es increíble, pero estos mismos tres personajes guatemaltecos que están acostumbrados desde hace 30 años, platicaba yo con alguien haciendo un análisis, tienen 30 años de tener cooptado el Estado y no los vemos todavía presos. Fueron dueños de un banco donde lavaron dinero, según declaraciones de Marjorie Chacón, mandaron dinero en cachito a Panamá. Estos no caen. Estos son los que cooptan las mentes, cuerpo, alma y espíritu de todos los que han venido de la CICIG. Vamos a ver si a Iván Velázquez no le tiembla el pulso. Supimos que hubo unas capturas que se debieron de haber realizado hace unos meses y no se realizaron. Y dicen un montón de cosas de dineros. Vamos a ver qué tan cierto es el informe de Iván Velázquez del día de ayer. Pero tenemos que hablar de estos mismos cooptadores del Estado y su ánimo por cooptar al ministro de Finanzas, ministro de Economía, tienen cooptado al ministro Chang, ¿verdad? Truenan el dedo y tienen sus choleros dentro del gobierno. Y ojalá y no el señor presidente sea uno de ellos, ¿verdad? De los que están en su planilla. Con esto me despido, Javier, y gracias por haber venido. Muchas gracias. Richard, tenemos que seguir, nos vamos a una breve pausa y regresamos enseguida. No se vayan, por favor.